es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente el Señor nos permite reunirnos a través de este medio y poder compartir una reflexión más este día jueves 29 de octubre. Queremos que en este día la reflexión sea especial. Dejamos un poquito el tema que veníamos tratando acerca de la familia y hoy vamos a recordar la Reforma Protestante del siglo XVII y vamos también a meditar un poco en este hecho especial. No podemos hacerlo el domingo, entonces estamos tomando este jueves 29 para poder reflexionar. Pensemos que siempre el último domingo del mes en todas las iglesias protestantes, evangélicas y reformadas del mundo se recuerda este acontecimiento, este proceso que la iglesia vivió. Entonces vamos a tener esta lección que yo he titulado La Biblia y la Reforma Protestante del siglo XVII. El texto base es Gálatas 5 del 1 al 15 y Romanos 11, 36. El versículo que vamos a memorizar dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 36. El propósito de esta lección, como ya les dije, es conmemorar los 503 años de la Reforma Protestante del siglo XVII y enfatizar la importancia de la palabra de Dios en la transformación de la iglesia y la vida del creyente. El último domingo de octubre, como yo les decía, en todo el mundo, las iglesias evangélicas y reformadas conmemoramos la Reforma Protestante del siglo XVII. En la mayoría de los casos se enfatiza lo festivo. Se recuerda a los líderes impulsores del movimiento. Surgen los nombres de Lutero, Calvino, Zwinglio, Juan Hus y otros que aparecen antes y después de Lutero, pero que jugaron su papel en el movimiento reformador. Muy pocas veces ocupamos esta fecha para una reflexión profunda a partir de la Reforma. Reflexión de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra actitud ante el mundo. Los reformadores transformaron la historia de la iglesia, pero fueron a su vez transformados. Y en este tiempo, nosotros como evangélicos reformados tendríamos que tener alguna identidad especial, algo que nos distinga. Y esa es la verdadera reflexión que amerita esta fecha especial. Hemos por muchos años recordado los postulados de la Reforma. Para algunos son 3, para otros son 5. Aquí tenemos la imagen de los 5 postulados de la Reforma, que son solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, que se les llaman comúnmente los 5 solas de la Reforma. El aporte teológico de la Reforma entonces se resume siempre en 3 o 5 puntos. Y podríamos ocupar este día la reflexión para desarrollar detenidamente punto por punto. Pero yo he creído mejor detenernos y analizar qué pensaban ellos, los reformadores, cómo interpretaban la fe en medio de aquella iglesia corrupta, comprometida con el imperio y muy apegada a lo material. Cómo estos reformadores entendían la necesidad o entendieron la necesidad de la gente de recibir el mensaje de la voluntad de Dios, la palabra de Dios, de una forma directa y no solo lo que la jerarquía quería decirles. Esas son preocupaciones teológicas importantes
sin las cuales no tendría valor su movimiento. Es decir, si las iglesias, las personas, la gente de la iglesia no hubiera hecho este tipo de reflexiones, ¿de qué valdría hoy que nos reuniéramos a decir se cumplen 503 años de la Reforma Protestante? Ellos no lo hicieron por pelear un poder, por pelear riqueza, por ejemplo, sino veamos qué es lo que ellos pensaban, qué les impulsó a tener hacer ese esfuerzo y esa lucha que después terminó en una reforma protestante. Solo la escritura. Este primer postulado que está en la imagen que les mostré anteriormente fue lo que me impulsó a enfatizar en este estudio la Biblia. ¿Qué papel jugó la Biblia en este proceso? Fíjense, hermanos, que el Imperio Romano dominaba la vida del pueblo y también dominaba la vida y la voz de la iglesia. La iglesia hacía y decía y enseñaba lo que le convenía al imperio. Y el imperio a su vez le daba a la iglesia tierras, autoridad, pequeños y grandes dominios donde ellos establecían monasterios. Pero junto a los monasterios había fincas productoras de algún bien. Y junto con la finca tenían también esclavos para trabajar la tierra y enriquecerse. Es decir, no era un propósito sano el establecer el monasterio, sino que eran ganar autoridad. Los religiosos en mayor nivel jerárquico eran los que ascendían incluso a tener grados de nobleza. Marqués, conde, duque. Ellos se convertían en nobles al tener autoridad sobre cierto territorio. Entonces aparecen entre muchas necesidades la libertad. Y esta realmente se logró por la palabra. Recordemos aquel canto que dice no con espada ni con ejércitos. Realmente la lucha de estos reformadores no fue una lucha. Sí es cierto que ellos enfrentaron juicios muy duros, algunos la muerte, pero su lucha no la hicieron con armas, ni tampoco, como decía antes, por un interés material, sino para realmente liberar a la gente que iba a las iglesias y que estaba también a la gente que estaba bajo ese dominio, ya no solamente del imperio, sino que también de la iglesia. Entonces, la libertad cristiana era necesario para esa gente. Fíjense que hoy los evangélicos omitimos el tema de la libertad cristiana relacionado a la Reforma Protestante, pero es un tema central en el movimiento que fue más profundamente un proceso liberador en todas sus dimensiones. El énfasis en la libertad cristiana, Lutero lo basó en su gran precursor, el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces hemos oído que Lutero, leyendo el Nuevo Testamento y algunas de las cartas de Pablo, fue cuando él encontró esa ruta, la ruta que él necesitaba para abrir sus ojos a grandes verdades, que incluso él, como un miembro del clero, podríamos decir, no había descubierto o no entendía, y que ahora también que lo entiende, lo va a trasladar a esa lucha y luego a la gente. Pablo siempre relacionaba la justificación por la fe con la libertad cristiana. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Al conocer la palabra de Dios, al profundizar la reflexión en la palabra de Dios, Lutero encontró la libertad. Pablo, vamos a tomar un poquito de lo que
encontramos en Gálatas capítulo 5, los primeros versículos, que dice: a libertad fuisteis llamados. Miren estos pensamientos. Él acusaba a los Gálatas de huir del evangelio. Cuando él escribe la carta, en estas iglesias del área de Galacia había una lucha porque los judaizantes estaban tratando de que la gente volviera al judaísmo, a las prácticas del judaísmo. Y algunos se dejaron llevar por estos judaizantes. Entonces él los acusa de huir del evangelio. De Cristo se han desligado los que por la ley se justifican. De la gracia han caído, dice en el versículo 4. Y bajo ese legalismo, dice Pablo, para nada les aprovecha Cristo. Es decir, entre el legalismo judío y la gracia de Cristo que él había predicado, él dice, bueno, pues si ustedes van a volver a su legalismo, al judaísmo, para nada les aprovecha Cristo. Es decir, ya no hablemos de Cristo porque ustedes están huyendo del evangelio. Y también les afirma, a libertad han sido llamados. Entonces la iglesia de aquel tiempo estaba alejada de su responsabilidad de llevar al pueblo a esa libertad. La iglesia se había olvidado de la palabra y estaba guiando a la iglesia solamente bajo sus propios principios, principios que ellos mismos establecían y principios que de alguna manera eran para su propio beneficio. Pero Lutero y los reformadores permiten a la gente de la iglesia mantenerse firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Vamos a ver cómo es ese proceso de libertad por la palabra. Lo vamos a ver aquí en estos 5 puntos y después de una manera gráfica. ¿Cómo la palabra les liberó? En primer lugar, tenemos que pensar que la Biblia se escribió en la lengua común del momento, es decir, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Es decir, no se escribió en un idioma desconocido. La gente que empezó a leer escritos del Antiguo Testamento los encontraron en su idioma. Y los primeros escritos que aparecieron del Nuevo Testamento también en el idioma que prevalecía. Entonces los primeros cristianos estudiaron las escrituras para asimilar por sí mismos la fe cristiana. Los escritos que fueron surgiendo, que después se incorporaron en un cuerpo llamado Nuevo Testamento, estaban escritos en el idioma griego, que el idioma griego era el idioma común, no solamente en Grecia, sino que en todo este mundo conocido de esa época. Ahora, la Biblia en latín, que se imprimió durante la Edad Media, significó para que la mayoría de personas no la podían leer por sí mismas. Entonces hagamos esa diferencia. El Antiguo Testamento en el idioma que hablaba la gente de ese mundo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento en griego. Ahora, en la Edad Media, la Biblia en latín, un idioma que era reservado solamente para ciertas personas cultas, para cierto círculo alto del mundo de la iglesia. Luego viene de esa Edad Media la traducción de la Biblia a las lenguas que se usaban por el pueblo. Y eso permitió que todos pudieran leerla directamente. Ese fue el proceso. Y entonces la palabra de Dios ya la pudieron ellos leer directamente. Yo creo que muchas veces los que nos han enseñado o han predicado sobre ese proceso de la Reforma, ese evento especial del siglo XVII, nos han dicho, y muchos de los que ya tenemos algunos añitos, escuchamos la misa en latín. Es decir, la iglesia
Tampoco la Iglesia Católica Romana no cambió al uso del castellano, del francés, dependiendo dónde estaban las iglesias, sino que se mantuvo la Biblia en latín incluso hasta el siglo XIX. Entonces muchos escuchamos las misas en latín y era una lectura que no nos servía prácticamente, puesto que no entendíamos el mensaje. Y la palabra de Dios, mis hermanos, no necesita intermediarios. Es Dios hablando directamente a cada uno de nosotros. Ciertamente hay pastores predicando esa palabra, maestros predicando esa palabra, pero los propósitos son específicos, mientras que nosotros en nuestra casa tenemos esa posibilidad de leer la palabra sin ningún intermediario. Aquí está lo que yo les decía hace un momentito, ya de manera gráfica. La Biblia se escribió en su momento en la lengua común y usual. Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego. Luego se leyó entonces, ellos la leían por sí mismos, los primeros cristianos. Ellos tenían los escritos y en sus reuniones los leían. Ahora, la restricción que vino después de poner la Biblia en latín durante la Edad Media supuso que la mayoría de personas no podían leerla por sí mismas. Solamente escuchaban en un idioma que no entendían. Ahora, la Biblia, a las lenguas propias de cada región, de cada país, ese fue uno de los efectos de la Reforma Protestante. Entonces nos trajo una palabra de Dios que llegaba a los que la necesitaban leer, al mundo de la iglesia, a la iglesia misma, sin ningún intermediario, y que les fue dando plena libertad conforme la fueron conociendo. Es decir, aquello que solo era una sombra que nos habían explicado y que habíamos oído en idiomas desconocidos, ahora nosotros lo podemos leer, lo podemos analizar y pensar en nuestra propia lengua. Para concluir, la palabra les hizo libres. A la iglesia reformada desde aquel momento fue una iglesia que empezó a conocer. Casi se puede decir como que la iglesia nació, un nuevo nacimiento. Ahora la meditación con la que nosotros vamos a concluir este estudio, mis hermanos, es: la palabra nos ha hecho libres a nosotros, porque hoy la palabra de Dios está a nuestro alcance, en todos los tamaños y colores, diríamos, ¿verdad? Está en digital, está en audio, está en video. El texto bíblico en físico lo podemos tener con toda clase de referencias, con letra gigante, con letra grande, con apoyo para poderla estudiar. Pero pregunto, ¿los evangélicos y reformados somos verdaderamente libres? Es decir, esa palabra que tenemos en nuestra casa en distintas versiones, en distintos lenguajes, ¿nos ha liberado? ¿Qué texto bíblico le ha liberado? Este sería un buen tema para que cada uno de los miembros que están estudiando o reflexionando en la familia puedan decir un texto que de verdad sientan que les ha liberado. ¿Qué personaje bíblico le ayudó en determinado momento a ver la luz, como sucedió con aquella iglesia? ¿Cuál fue el texto bíblico que cambió el rumbo de su vida? Todos tenemos un texto bíblico y es lo que yo he tratado de compartirles, cómo la Biblia, ya leyéndola en nuestro propio idioma, transforma nuestra forma, valga la redundancia, de pensar, de entender, de conocer a Dios. Quiero concluir con esta frase de Martín Lutero que dice: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Si no me demuestran por las escrituras y por razones claras,
No acepto la autoridad de papas y concilios, pues se contradice. Esta es parte, una porción, un fragmento de una expresión de Martín Lutero. Imaginémonos a Martín Lutero diciendo estas palabras frente a aquellos obispos, cardenales, papas, sacerdotes, aquellos concilios que lo juzgaron como si fuera un juzgado de los que nosotros conocemos. Él le da ese valor a la palabra. Su conciencia es cautiva, dice, de la palabra de Dios. Porque verdaderamente, mis hermanos, aún hoy nosotros estamos escuchando predicadores en la televisión, en la radio, en las redes sociales, diciendo cosas que están alejadas de la palabra. Pero nosotros creemos que es una bendición para nuestras vidas porque no las estamos analizando. Pero esta posición de Martín Lutero a mí me hace pensar que es un buen modelo para nosotros los cristianos. Si nosotros no confrontamos con la Escritura claramente las frases, las profecías, las declaraciones que están haciendo las personas en televisión, en radio o por diferentes medios, no las aceptemos, hermanos. Nosotros tenemos la conciencia, la capacidad, la edad, el idioma, lo conocemos y aprendimos a leer para poder con nuestros propios ojos leer la palabra y razonarla. Y no nos dejemos llevar por lo que nos dicen si no lo pueden demostrar por la Escritura. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y esperamos que en el próximo año nosotros podamos realmente tener una celebración de la Reforma, conmemoración más bien, ¿verdad? Una conmemoración de aquel evento que la iglesia no puede dejar pasar de largo. Dios les bendiga.